Adivinar un poco de magia y algo así, ¿no? Quiero decir, el tema de esta charla es el carácter mágico de algunos sonidos, de algunos fonemas, dirían nuestros amigos. Qué raro es mezclar a de Saussure con el carácter mágico, ¿no? Porque si en alguna cosa no han pensado los lingüistas es modernos, la magia. Es en ese efecto que, según creían muchas civilizaciones antiguas, tenían las palabras y aún los morfemas, digo, los pedacitos de palabras. Mal quedaría para ellos seguramente decir el emisor de a quien más el mago, por ejemplo, el mensaje de a quien más el sortilegio. Sí, el hablante y todo eso. No. Había lenguajes mágicos, había palabras mágicas y había sílabas mágicas. Y había formas de pronunciación que operaban prodigios. Pero vamos a ver de qué manera. Por ejemplo, John Dee, como usted sabe, era un astrólogo isabelino, había inventado un lenguaje, él decía que lo había inventado. Él tenía un ayudante, un señor Kelly, que lo ayudaba en la siguiente operación. Estaban los dos sobre un escritorio, Kelly con un tablero con números, y John Dee con otro tablero igual, 100 casilleros tenían los tableros, con otro tablero igual, donde había letras. Entonces, el vidente, que era Kelly, miraba una pulida esfera que tenía por ahí, y esperaba que pudiera ver allí la figura de un ángel. El ángel le señalaba unos números. Kelly marcaba el número, y John Dee veía en su tablero de letras la misma ubicación relativa a qué letra correspondía, y entonces iba anotando esa letra. Al terminar todas estas visiones y anotaciones, empezaba a escribir las letras una por una, pero hacia atrás, es decir, primero la última. Y las palabras así resultantes, él les había dado el nombre de lenguaje enoquiano. Nunca supe bien por qué, tal vez acordándose de Enoch, aquel que fue raptado a los cielos. El peludo. Sí. Y decía que era un lenguaje dictado por los ángeles. El caso es que, sea como fuere, muchos magos han dictaminado que este lenguaje era verdaderamente eficaz para operar algunos prodigios. El famoso Aleister Crowley solía usar el lenguaje enoquiano de John Dee y decía cosas como esta: Eka sodokare ladgoho, torsodu odo kikalega, sodokare od sodameranu. Bueno, cuando lo decía él sucedía algo. En este caso, nos hemos quedado tan frescos y no ha habido ninguna aparición angélica ni demoníaca. A lo sumo se lo ve a usted con ojos raros, en todo caso, diciendo, ¿qué le pasa, pobre hombre? Sí, bueno, no. Pero en todo caso, la atribución de poderes especiales a ciertos nombres y sonidos creo que es un elemento común en todas las artes mágicas. Antiguamente se creía en un nombre secreto, ahí tiene usted los antiguos egipcios que ocultaban ese nombre, pero también había culturas que creían en un nombre secreto superior, era el nombre de Dios. Y ahí tiene usted el pueblo judío, ¿no es cierto? No obstante, ese nombre, el nombre de Dios, era tan sagrado que se evitaba pronunciarlo en general. Se conoce por el nombre de tetragrama, tetragramatón, la palabra de cuatro letras que son, por cierto, la yod, la e, la vau y otra vez la g, es decir, una especie de y, h, b corta y h. Y los eruditos suelen pronunciarlo Yahvé o Jehová. Solo se permitía pronunciarlo una vez al año, y según la tradición los ancianos lo iban transmitiendo a sus discípulos cada 7 años. Actualmente se ha perdido todo indicio del modo correcto de pronunciarlo, y tal vez por eso hoy en casi todas las ceremonias se utiliza la palabra Adonai. Aún más extraño que el tetragrama era lo que se llama el Sheman Forage. Sheman Forage no era otra cosa que el extraño apelativo de la fórmula de 72 sílabas empleada por Moisés para separar las aguas del Mar Rojo, cuando los perseguían los egipcios. ¿Recuerda usted? Sí, señor. Bueno, se llama Sheman Forage a esa fórmula. No es que dijo Sheman Forage. Sheman Forage es el apelativo. La fórmula tenía, como se ha dicho, 72 sílabas y debe ser
de una pronunciación muy ardua, porque si fácil fuera, el Mar Rojo estaría separándose a cada momento, con los inconvenientes que estas circunstancias suelen ocasionar. Sobre todo a los peces, ¿no? Sobre todo a los peces y a la navegación. El 72 tiene, 72 que son las sílabas del Chemin Forage, tiene desde luego también una significación mística para los cabalistas, que se pasaban combinando números y sílabas. La idea, como bien nos dice Borges, es que nada puede ser casual en un texto divino. Si la Biblia ha sido inspirada por la divinidad, ninguna cosa, ni aun la ínfima de sus letras, puede ser una casualidad. Y entonces todo debe tener algún significado. El número de veces que está la yod, el número de sílabas, la letra con que empieza, etc. Entonces hacían toda clase de combinaciones y Johann Reuchlin estableció la relación que hay entre el tetragramatón y el Chemin Forage. Y descubrió, teniendo en cuenta los valores numéricos que tienen las consonantes hebreas, que también eran números, la yod era el 10, la g era el 5 y la vau era el 6, que haciendo de cierto modo la cuenta igual da 72. Fíjese, la yod es 10, la yod y la h suman 5, la yod, la h, la eva, digamos, y la vau suman 21, y las 4 juntas suman 26, pero sumando todos estos números que he dicho, se da 72. Había un mago que daba instrucciones para la pronunciación de este y de otros nombres divinos en la ceremonia mágica. Y esto es bueno para aquellos de nuestros oyentes que deseen pronunciar nombres de entidades angélicas o demoníacas cuando están haciendo sus tejemanejes. Por ejemplo, esto era Israel Regardí, que recomendaba un sistema para utilizar, ¿no?, con los nombres poderosos. Al llegar el momento, atención, el mago tiene que aspirar lenta y vigorosamente, imaginando que inhala al mismo tiempo el sagrado nombre que va a pronunciar. Lo dibujará incluso en el aire con letras de fuego, y aspirando con fuerza lo introducirá en sus pulmones primero, y lo hará descender por el abdomen, los muslos y las piernas hasta que le llegue a los pies. Todo su cuerpo quedará poseído por el fuego del nombre. Y luego, adoptando una posición que se llama la posición del dios Horus, cuyas características habrá tenido el mago la precaución de averiguar en el libro de los muertos, que cualquiera tiene en su domicilio. Pues, adoptando esa posición, digo, expulsará el aire cargado de poder, imaginará que le asciende de los pies y entonces pronunciará el nombre con un poderoso grito de triunfo. Pues si lo hace así, seguro que alguna cosa va a suceder. Algunos budistas e hinduistas también sostienen que la repetición prolongada de ciertos vocablos facilita el control del mundo espiritual. Ahí tienen los mantras, ¿no?, que son unos versos breves, algunas veces de sentido claro, otras de sentido críptico, y a veces son monosílabos, y quienes quieren que los mantras sean resúmenes de libros sagrados, para lo cual primero se hace un resumen, después otro, después otro, después otro y otro, hasta que del extenso libro sagrado no queda sino una sílaba, que desde luego debe ser muy poderosa si es que resume todo el saber de un libro. Bueno, la sílaba clásica por antonomasia es una de 3 letras, que es Om. Om. Y las 2 primeras son una A y una U, para que esto sea bien pronunciado y uno pueda hacer un Claro, porque es de vital importancia la adecuada pronunciación. Si usted pronuncia mal, es inútil que se pase toda la noche ahí. Ahora, el cómputo de las repeticiones de los mantras se efectúa con ristras de semillas secas, vamos, son rosarios. Digo, son semillas secas en el caso de que usted tenga un fin benévolo, pero cuando se trata de jorobar a alguien con actos de hechicería o de malevolencia, se usan huesos de animales y preferentemente de personas. ¿Qué efectividad tiene un mantra? Bueno, si usted, por ejemplo, recita 100.000 veces un mantra, lo cual es bastante, 100.000 veces, repito, consigue la total sumisión de una persona. Si una persona no está mal, de 100.000 veces lo tiene que recitar. No son tantas. Si empezamos ahora. Y la persona queda totalmente a sus órdenes, le presta obediencia. Ahora, si usted tiene paciencia y quiere repetirlo 200.000 veces, entonces usted ya tendrá poder sobre todos los fenómenos naturales. Por ejemplo, la lluvia, el trueno, el rayo. Lo que ya es decir. Ahora, si usted realmente es un tipo pesado y quiere jugar duro, Insistidor. y lo repite 1.500.000 veces, para lo cual tendrá que vivir
más de una vida, Sí. entonces ya usted estará en condiciones de emprender el viaje por el universo. No está mal eso. No, para nada. Basta con repetir 1.500.000 veces el resumen de un libro sagrado. Lo estoy releyendo, debe decir, en ese caso. Sí. En la Edad Media también había palabras mágicas, usted recordará abracadabra. Abracadabra. Y estaban los grimoires, que eran tratados medievales sobre magia negra, y donde daban precisas instrucciones, por ejemplo, para seducir a una señorita. Usted quería levantar una mina medio terca y bastaba con mirarla a los ojos y decir: Café casita non cafeta, et publica filii omnibus suis. ¿Querés ir a tomar un café a casita yendo en ómnibus? Algo así. Pero usted decía eso y la mina caía Sí. absolutamente Qué rendida. bueno. Tengo aquí uno que alguna vez lo he usado yo. Digo, lo he usado en este programa. El Grimorium Verum trae instrucciones para obligar a una moza a que baile desnuda. ¿A quién no se le ha ocurrido alguna vez obligar a una señorita a que baile desnuda? Más a una moza. Más a una moza, digamos, del Open Plaza. Bueno, ¿cómo hacer? Muy sencillo. Hasta un niño puede hacer. A ver. Basta con escribir con sangre de murciélago la palabra frutiniere sobre pergamino virgen. No va a agarrar un pergamino No. cualunque, ¿no? Revíselo. Encima se coloca una piedra sobre la que se haya celebrado una misa y esto se entierra bajo el umbral donde deba pasar la muchacha. Por ejemplo, bajo el umbral de la casa. Pues será pasar la muchacha por sobre el umbral y sentir ella un deseo irrefrenable de bailar en cueros. Y así lo hará ante sus lúbricas miradas. Había también otros palíndromos que servían para hacer bailar desnudo a cualquiera. Por ejemplo, Sator, Arepo, Tenet, Ópera, Rotas, que escribían en un cuadro, ¿no? De todos modos hay que decir que el hechizo destinado a someter voluntades ajenas debe ser la más infame de las actividades mágicas. Pero sobre efectividad de ciertos sonidos, bueno, ahí tienen las murallas de Jericó, que cayeron ante cierto toque de trompeta. Algunos científicos empezarían a decir que si se llegara a someter a un hombre a un sonido de 3, 4, 5 ciclos nada más, pues el hombre estaría listo. Esa clase de sonidos puede llegar a matar a un tipo. Está el grito de los armuráis, que es el kiai, que según han comprobado algunos, y no sé quiénes, quiero decir yo no, parece que baja la presión arterial del que lo escucha. Es decir, es un grito que te hiela la sangre. También está el sonido OM, que hemos hecho referencia recién, los sonidos de Pitágoras, que descubrió, por ejemplo, que usted colgaba un yunque de una cuerda, pulsada esa cuerda daba la misma nota que percutido el yunque. Lo que ya es descubrir algo. Sí, eso es descubrir. Eso es descubrir. Y está también la ciencia de los cabalistas. Bueno, que también hemos hecho referencia, pero lo de Jericó es interesante, porque parece que las murallas caen en virtud de un cierto toque de trompeta. Otros científicos dirán que ha habido investigaciones en Jericó que por lo menos certifica que algo raro sucedió. No se sabe qué, pero algo raro sucedió. Y una última cosa que la dejo para una próxima charla. Las murallas de Jericó tenían la forma de un laberinto. De un laberinto en el sentido que le hemos dado aquí unas semanas atrás, cuando yo expliqué que el laberinto no era un dédalo, sino que el laberinto era unidireccional. Era como una especie de oreja o de espiral, caprichosa sí, pero que garantizaba que quien emprendiera el camino iba a llegar a la otra punta. Así que, en todo caso, prometía fatigas, pero nunca extravíos. Bastaba conseguir una misma dirección para llegar al centro, y después de ahí, el camino que era uno conducía siempre a la punta. Y las murallas de Jericó
no eran otra cosa que un laberinto de 7 vueltas, con una estructura clásica, absolutamente clásica, que si esto fuera la televisión sería fácil explicar. Le dejo ese clavel retinto. Pero otra de las virtudes de las palabras, y no la más pequeña, es la de conseguir que alguien se duerma. Vamos a dedicar... ¿A quién podemos dedicar esto? Estaba pensando que podríamos dedicárselo a esas personas que en reuniones mucho más atractivas seguramente que las de los simposios de los científicos hoy día, se reunían para ver qué pasaba con ese equilibrio entre el bien y el mal que había en el mundo. Estoy hablando de los magos blancos, que circularon por allí en los tiempos en que Arturo reinaba sobre los 7 primeros reinos que todavía no eran una potencia miserable. Y entonces cuando se reunían estas personas, se decían unos a otros su secreto nombre, justamente porque el secreto nombre de cada mago permitía el dominio de unos sobre otros, y esto garantizaba por lo menos el juego limpio en ese tipo de relaciones. Uno que le ha regalado su secreto nombre a tanta gente, y ese secreto nombre ha sido usado de una manera... Ha sido usado para adquirir lavarropas y cosas así. Ese tipo de cosas, creo que bien puede dedicarlo a las personas que sean capaces de recibir ese secreto nombre, a los magos que hacían eso, y en general a la gente que se ha preocupado alguna vez, además de conseguir el dinero para pagar la siguiente cuota de lavarropas, que no es poco. Digo, ¿por qué pasa con esa batalla entre el bien y el mal? Que si le preocupara un poco más de gente, quizás las cosas podrían ir un poco más de forma más interesante en estos pagos. Es verdad, cada tanto hay que ir al frente de batalla y tirar unos tiros para el lado de la justicia. Mientras tanto, el trío argentino, Ilusta Fogazo de Mare, regalarán a todos nuestros magos amigos Duerme, para ver si hipnotizamos a alguien.